Existen los milagros. Los milagros han sido parte de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Definidos como eventos extraordinarios que desafían las leyes naturales y que, generalmente, se atribuyen a una intervención divina, han sido objeto de debates entre creyentes, escépticos y científicos. ¿Son realmente manifestaciones divinas o simplemente fenómenos aún no comprendidos por la ciencia? La palabra milagro proviene del latín miraculum, que significa maravilla o comillas evento extraordinario. En la tradición religiosa, un milagro es una acción de Dios que no puede explicarse por medios naturales. En la ciencia, muchos eventos considerados milagrosos pueden ser fenómenos poco comunes, pero no imposibles. El teólogo Tomás de Aquino describió los milagros como sucesos que trascienden el orden natural y solo pueden ser obra de Dios. Por otro lado, el filósofo David Hume argumentó que los milagros son improbables porque se basan en testimonios humanos, los cuales pueden ser falibles o exagerados. Hoy en día, la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene un riguroso proceso de investigación para declarar un suceso como milagro, exigiendo pruebas médicas y científicas antes de aceptarlo como tal. Los 10 milagros más impactantes de la historia. A lo largo de la historia, hay relatos de milagros que han dejado huella en la humanidad. Algunos han sido reconocidos oficialmente por instituciones religiosas, mientras que otros siguen siendo objeto de controversia. La resurrección de Jesús. El evento central del cristianismo. Según los evangelios, Jesús resucitó al tercer día después de su crucifixión. Este milagro es la base de la fe cristiana y sigue siendo motivo de estudio teológico y arqueológico. La Virgen de Guadalupe en el año 1531 en México. Según la tradición, la Virgen María se apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, dejando su imagen plasmada en su tilma. La tela ha sido objeto de estudios científicos y sigue siendo un misterio su conservación a lo largo de los siglos. El milagro del sol en Fátima año 1917 en Portugal. Miles de personas fueron testigos de un fenómeno en el que el sol pareció moverse en el cielo. Este suceso fue presenciado por creyentes y escépticos, siendo reconocido por la Iglesia Católica como un milagro. La sábana santa de Turín. Un lienzo que muestra la imagen de un hombre con heridas similares a las de Cristo en la crucifixión. A pesar de los estudios científicos y las pruebas de datación, sigue siendo un enigma su origen. La bilocación de San Pío de Pietrelcina. Este santo italiano del siglo XX, fue visto en 2 lugares al mismo tiempo en varias ocasiones. Testimonios de soldados, sacerdotes y fieles respaldan estas historias. El milagro del anciano, en el siglo VIII, en Italia. Un sacerdote con dudas sobre la transubstanciación vio cómo la hostia consagrada se convirtió en carne y el vino en sangre. Análisis científicos han confirmado que los restos son tejidos humanos con sangre del tipo AB, el mismo encontrado en la sábana santa. El milagro de Calanda, en el año 1640, España. Miguel Pellicer, quien había perdido una pierna, despertó una noche con su extremidad completamente restaurada. Documentos históricos verifican que antes del suceso vivía sin la pierna amputada. El milagro de Lourdes, en 1858, Francia. Bernadette Soubirous afirmó haber visto a la Virgen María, quien le indicó una fuente de agua con propiedades curativas. Hasta la fecha, miles de personas han experimentado sanaciones inexplicables en este lugar. Los cuerpos incorruptos de algunos santos. Numerosos santos han sido exhumados años después de su muerte y sus cuerpos han aparecido sorprendentemente bien conservados sin intervención artificial, lo que la Iglesia considera un signo divino. El milagro de San Genaro en Italia. La sangre de este santo, conservada en una ampolla, se licúa varias veces al año desde hace siglos. Científicos han intentado explicar el fenómeno sin una conclusión definitiva. Existen los milagros. Para los creyentes, son pruebas de la presencia divina en el mundo. Para los escépticos, son eventos naturales mal comprendidos o incluso fraudes. La ciencia sigue investigando algunos de estos sucesos, mientras la fe sigue siendo el principal motor para quienes creen en lo inexplicable. Lo cierto es que los milagros, reales o no, han marcado la historia y siguen siendo fuente de esperanza, devoción y debate.